Muy buenas tardes, ¿cómo les va? El tema de los aportes truchos y la historia de los cuadernos parece dramáticamente decirnos cuál es el estado de la política en cuanto a su financiamiento y que efectivamente habrá que tomar alguna medida. Hoy declaró Mario Uberti, que fue un funcionario del kirchnerismo hasta el 2007, y pese a que estuvo hasta 4 meses antes de asumir Cristina Kirchner, también alude a ella. Claudio Uberti se convirtió en el primer exfuncionario arrepentido, dicen los medios como Perfil Hoy. Y algo más al respecto. El juez federal Claudio Bonadío homologó bajo la figura de arrepentido a Uberti, uno de los detenidos en la causa por los cuadernos del chofer de Oscar Centeno. A partir de este acuerdo de colaboración, según fuentes judiciales, es probable que el exfuncionario recupere su libertad. Es decir, primero en este caso está la extorsión y luego el arrepentimiento, la supuesta confesión, que se va a dar de punta con quienes defienden a los líderes del kirchnerismo. Ellos lo echaron. Es decir, es un arrepentido o un resentido. Fue en el 2007, en agosto del 2007, cuando el kirchnerismo echó a Uberti, quien 11 años después hace estas declaraciones, expuesto a la cárcel, como estaba por Bonadío. Hay una confusión aquí, porque habían dicho, o por lo menos no lo habían citado, que no estaban los cuadernos. Pero según la declaración de alguien de Techín, mencionando lo de Venezuela, apareció Uberti haciendo las declaraciones. Es palabra contra palabra. Como lo que sucede también con los aportes truchos. Cuando Osvaldo Marasco, con todo respeto, está dicho esto, candidato en Ituzaingó, por el PRO, les decía en la cara lo que sucedía con los aportes truchos y hablaba respecto a Marcos Peña. Marcos Peña defendió a Vidal por los aportes falsos. Dice, es una burda operación. Marcos, yo por vos entré al PRO. Hace 12 años me presentaron tu familia. No podés caer tan bajo. Somos 3.500 referentes del PRO que estamos en todas esas listas del 2015. Ninguno aportó nada. ¿Cómo podés decir que es una burda patraña? Con todo el trabajo que hicimos, con todo lo que queríamos cambiar, ¿cómo podés decir que es una patraña? ¿Cómo podés caer tan bajo? Vos sos al que yo le hice las denuncias, que Vidal en nuestra lista había metido a Facundo Echeverría, es cuestión de peso, con documento falso. Y vos mismo, con Fernando de Andrey, delante de 5 testigos me dijiste, es un ladrón, nos robó la plata del PRO, en la juventud del PRO para jugársela en el casino. No es necesario escuchar mucho más. Es así, palabra contra palabra. Uberti declarando como arrepentido y desde la vereda de enfrente diciendo está resentido porque lo echamos en el año 2007, en agosto, como les decía. Y Marasco y Marcos Peña estará resentido porque no pudo ir en la lista o porque no pudo ganar o porque no pudo seguir con nosotros. Así estamos, en palabra contra palabra, pero de lo que no cabe ningún tipo de dudas es que todo esto tiene que ver con el financiamiento de la política. De ninguna manera es lo ideal. También es corrupción, eso sí, no una corrupción que nace con los cuadernos truchos o que nace con el tema de los cuadernos. Es una corrupción que viene de lejos, por lo menos desde el fondo de la democracia. Y también tiene que decirse en los tiempos de la dictadura. La diferencia entre la historia de los cuadernos y los aportes truchos es que mientras la historia de los cuadernos tiene a Bonadío y Stornelli, enemigos juramentados del gobierno, en los aportes truchos el gobierno puso a Marijuán en una de las causas. En una echó al fiscal, en La Plata. En la otra lo puso a Marijuán, un gran amigo del gobierno, el famoso excavador. En consecuencia, lo que ocurra en función de lo que haga Marijuán y lo que hace Bonadío contrasta. Un guiño al gobierno. La causa de los aportantes truchos quedó a cargo de Marijuán. Este es el primer tema, pero no el principal. Porque el principal tema es el dolor que provoca la muerte de Liz. Una marcha de quienes están a favor de la legalización del aborto hacia la Casa de la Provincia en estos momentos, porque en el Hospital Belgrano de San Martín llegó ya muriéndose una joven de 24 años, madre de 2 hijos. Liz es el nombre que hasta este momento ha trascendido. Hay una enorme indignación entre todas las luchadoras y también entre todos los luchadores por la legalización del aborto. Porque esta es la demostración palmaria de cómo son las cosas, de que la gente pobre es la que se muere.
¿Cuántos abortos habrán practicado personas que tienen como pagarse una buena clínica y que pueden pagarse aquellos que no tienen nada? Recordemos el caso de Liliana Herrera, una joven que murió en la víspera de la votación por la legalización del aborto. Es de Santiago del Estero, tenía 22 años. Y 3 senadores de Santiago del Estero y 7 de los 8 diputados votaron en contra de la legalización del aborto. En Infocielo se lee que denuncian que la muerte de Liz es responsabilidad de los senadores que se opusieron a la ley. Desde varias organizaciones de mujeres denuncian que la muerte de la joven que murió por un aborto clandestino es responsabilidad del Poder Ejecutivo y los senadores que rechazaron la ley de la legalización del aborto. Naturalmente, todavía uno recuerda aquella expresión tan fuera de lugar de la vicepresidenta Gabriela Michetti, a la que uno podría preguntarle qué piensa en este momento frente a la marcha y al dolor que provoca lo de Liz, cuando dijo 2 palabras que venían a demostrar cuál era la intención que se tenía desde el gobierno. Vamos todavía. ¿Se acuerda de eso? Ahora sí, se vota. Los que voten rojo están rechazando, los que voten verde están aceptando. Ah, ya está. Negativos 38 votos, afirmativos 31 votos para la media sanción en general. Vamos todavía, vamos. Vamos todavía, vamos. Vamos todavía. Es una expresión que ahora, frente a este hecho, resulta todavía más desafortunada. Lo fue siempre, desde el primer momento en que Michetti, que ese día tuvo un comportamiento durante toda la jornada muy pero muy extraño, marcó la alegría que le provocaba que las cosas fueran de esta manera. Hay que recordarle a Michetti y a quienes piensan como ella, la gente que lucha por la despenalización del aborto también tiene reproches para María Eugenia Vidal. No nos olvidemos que esto ocurrió en el Hospital San Martín, esto tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Había un dolor muy grande, como se documentaba recién. Vamos a pasar a los temas que tienen que ver con la escalera al infierno. La economía es eso, una escalera al infierno. Quiero decirles antes que nada que en ATE Avellaneda se está produciendo un allanamiento en estos momentos. Daniel Catalano tomó contacto con nosotros. Es uno de los sectores más opositores al gobierno provincial y en este instante transcurre algo que será seguramente bastante silenciado por otros medios, y es que hay un allanamiento buscando algo así como cuestiones médicas que podrían ser truchas. Con ese pretexto allanan la sede de ATE en Avellaneda. Y de la crisis, ¿qué decir? Hablando de ATE, tenemos que hablar de los despidos, pero no solamente de ATE, sino también de los privados. Mire lo que dice BAE con relación a lo que son los despidos. No frenan los mismos y el empleo ya se consolida como una variable de ajuste. El empleo y el salario bajo, esa es una de las variables de ajuste. Y por supuesto, en el recorrido de un par de situaciones de las decenas que ocurren cada día. En Motomel, por ejemplo, 450 suspensiones por el mes de agosto. La producción paga las consecuencias. La crisis laboral suma permanentemente víctimas industriales. Pero mire lo que sucede con la agroindustria, que está a cargo de Echevere, un tipo demasiado difícil de presentar. La amenaza, que seguramente van a cumplir, de echar a 600 trabajadores. ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta gente en la calle? ¿Cuántos miles de trabajadores que han sido expulsados del sistema por este gobierno a partir de diciembre del 2015? Y las ventas y los que trabajan en el mundo de los electrodomésticos, ¿cuántos no estarán amenazados? Miren ustedes lo que está sucediendo en ese rubro. Prácticamente podemos tomarlos a todos. Siempre elegimos alguno que nos parece especial. En electrodomésticos, con dólar y tasas por las nubes, las ventas ya caen más de 25%. Y más del 70% se financian en cuotas que volvieron a encarecerse por la suba de tasas. Para el segundo semestre se teme una baja de 35% en unidades que se venden. Pero también, y esto es lo más grave, decaen las unidades que se venden en materia alimenticia, porque los alimentos volvieron a subir un 7%, más del doble de la propia inflación del mes anterior. Esto empuja la inflación del mes próximo. Los alimentos suben un 7%. Es el traslado de la devaluación de meses pasados en hipermercados.
el aumento en las tarifas y combustibles, las claves de esta nueva alza. ¿Y qué decir hablando de aumentos, de los aumentos del transporte? Otra vez tenemos que ver las tarifas que se van para arriba. Vuelven a aumentar los boletos de colectivos y de trenes. Esta es la situación que los medios de comunicación, en este caso BAE, hoy nos dieron a conocer. Pero por supuesto que todo esto está aliado al tema del dólar. Lo del dólar es pavoroso. Hoy algunos medios se animaron a decir cuando bajó de 31 se desploma el dólar. Se desplomaba en 30, casi 31. Es una vergüenza lo que hacen algunos medios, porque no les importa que la gente se dé cuenta. Y de todas maneras, instalado en 30, el dólar es un enorme dolor, pero además se habla de un dólar a futuro de 40 pesos para el 2019. Ya en Brasil y en Uruguay, si usted va con pesos argentinos, le calculan que el dólar está a 40. Mire usted, se negocian contratos de dólar futuro récord, 40 pesos para julio de 2019. Pero esto es una aceptación del gobierno, que así los vende. Pero la realidad puede ser mayor. Ponen 40 como para poderlo frenar en ese lugar. Hay una escalera aquí. Esta es la escalera al infierno. Mire, de 31.45 ahora a 40.01 se prevé para el año 2019. En apenas un año, el 40%. El 40 pesos costará el dólar. Este es el aumento, esta es la escalera perfecta al infierno. Y hoy, algunos diarios y ayer jugaban con qué es la crisis de Turquía. Miren lo que dice Michael Hudson, que es un antropólogo en el mundo de la economía de los más respetados. Este es un hombre que ha estudiado la economía desde los principios de la historia. Michael Hudson, la economía está rota para el 99% de la gente en el mundo. El contestatario profesor de economía vaticina la llegada de otra crisis financiera. Pero mire lo que dice respecto a la Argentina. De hecho, la próxima crisis la causará principalmente la deuda acumulada en moneda extranjera. Esto es lo que hizo la Argentina. Si el costo en dólares sube, van a tener que pagar más en su moneda nacional para poder cubrir la deuda. Se está creando un verdadero problema. Basta con mirar la situación en Argentina, porque además de la deuda tremenda, esa deuda ha sido contraída con un dólar a 15, 17, 19, 20 pesos. Y habrá que pagarla con el dólar a 35, con el dólar a 40, con el dólar a 45. Hay que juntar muchos más pesos para poder cubrir esa deuda en dólares. Y después está la permanente estafa a los jubilados. Miren lo que ha ocurrido con los préstamos Argenta que se otorgan a los jubilados. Esto sí que es cruel. Mire que le han pegado a los jubilados, Les mintieron y los robaron con la reparación histórica. Les han quitado el salario. Y ahora miren lo de los créditos Argenta. Según estas placas que hemos armado sobre la base de datos del doctor Miguel Ángel Fernández Pastor. En el año 2015, el aumento de la movilidad para los jubilados fue el 33%. La mínima pasó de 3.200 a 4.200. El interés de Argenta era el 24%. Es decir, la tasa estaba 9% por debajo de la movilidad. Mire lo que ocurre ahora. Mire qué salvajada. Lo que sucede ahora es que el aumento de movilidad fue del 33. La mínima pasó de 7 a 8. El interés de Argenta, 39%. Con la plata de los jubilados, los roban. La tasa de movilidad es más 19, es decir, por encima 19 puntos en comparación entre lo que estaba por debajo y la suma que está teniendo ahora. Jubilados y pensionados, mire usted a la vicepresidenta Michetti discutiendo, teniendo que afrontar lo que una persona ciega le dice en la cara frente a la situación que están viviendo los que reciben la pensión no contributiva. Que los temas que tienen que ver con incluir ya van a empezar a caminar la semana que viene otra vez con los ritmos que tienen que caminar. Me permito, señora vicepresidenta, sí, interpelarla como ciudadano y como persona con discapacidad. Sí, cómo no. ¿Qué pasa con las 170.000 pensiones que se dieron de baja el año pasado y que se devolvieron 30.000? A mí me parece espectacular
que podamos participar en Inglaterra en una conferencia mundial, en un congreso mundial sobre discapacidad y que el mundo lo vea con buenos ojos. Pero yo prefiero que nuestros compañeros, nuestros hermanos y nuestras hermanas con discapacidad del país, de los sectores más vulnerables, puedan comer, tener su pensión, tener salud, tener educación, y que usted sabe que con esta situación económica esto no se está pudiendo hacer. Perfecto. Ahora... Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y estamos esperando el decreto 118. A ver, esperamos. Yo les pido que seamos respetuosos. Les pido que seamos respetuosos. Sí, ya está el decreto. Que seamos respetuosos. Estamos siendo respetuosos, interpelando a la vicepresidenta elegida por el pueblo argentino y dando la oportunidad de poder tenerla en este momento, Gustavo Goycochea. Gustavo, me parece perfecto que usted le diga esto y me lo dijo respetuosamente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que no me parece es que a partir de que usted diga esto se arme acá un lío. O sea que le agradezco la pregunta, le agradezco la interpelación y ahora le voy a contestar. Y le planteo también otras cuestiones, señora presidenta. No tenemos oportunidad. Yo coordino el grupo de trabajo de participación política del Observatorio de Discapacidad de la Nación. Este gobierno tuvo una marcha de discapacitados en silla de ruedas, ciegos, muletas, y no reacciona. Quitó 170.000 pensiones no contributivas y no reacciona. Prometió Stanley que las iba a devolver. ¿Qué va a devolver? Nada. No fueron ni 4.000 al parecer. Es una barbaridad. Ser vicepresidenta de la Nación, llegar a esa situación, tener las dificultades que tiene Michetti y tener que afrontar este diálogo, da pena, pero también indigna, y eso es inevitable. Pero lo que viene es peor. El ajuste para los jubilados será todavía peor, el ajuste en general. Hoy, Roberto Navarro en el Destape escribió una nota en la cual da cuenta de que los documentos que firmó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional para ajustar 294.000 millones obliga a bajar las jubilaciones y la AUH. En un encuentro reservado, un ministro reveló el ajuste en jubilaciones, asignación universal y planes de vacunación. La cantidad, mire, el documento señala que se van a recortar 15.000 millones de pesos más de jubilaciones y 9.000 millones de la AUH. El documento fue entregado por un importante ministro a un gobernador. Esta es una situación absolutamente inadmisible. Como también lo es todo lo que deriva. Hay algo más. El paper revela que el año próximo también se va a disminuir el presupuesto del PAMI. El PAMI en 10.000 millones de pesos. Otros 6.000 se bajarán los gastos de emergencia social, pero también hay recortes en vacunas y remedios por 6.000 millones de pesos y 8.000 millones en emergencia alimentaria. Esto es lo que firmó el gobierno, lo que va a cumplir el gobierno en el futuro para el Fondo Monetario Internacional. Disculpe que a veces el tono, no hay más remedio, se exalta un poco, porque cada uno de estos ítems son muy indignantes, porque son muy dolorosos y porque hay gente que no tiene cómo defenderse. ¿Quién los va a defender en los medios de comunicación en general? Si ese material que usted veía de esa persona ciega discutiendo con Michetti, es algo que si no es en C5N, no lo va a poder ver, difícilmente. Me apostaría que no se va a poder ver en ninguna parte. Y la historia de la escuela número 49, el dolor que provoca. Vamos a escuchar a Fabián Petreca, que es secretario general de la Asociación de Gasistas, hablando sobre este tema y lo que sucedió en la escuela. La provincia de Buenos Aires entera, te diría, es el problema. Y ellos, cuando les llevamos la propuesta, no la querían escuchar. Ellos tenían una cosa sola en la cabeza, que es como abrimos las escuelas mañana. Es decir, ellos querían cortar el gas, que es lo que está sucediendo. Se está cortando el gas a todas las escuelas, con el objetivo de decirle a los directivos de las escuelas, listo, no hay más problema, vuelvan a la escuela. Y después vemos. La verdad que encontramos un abandono muy grande, tenemos un bolonqui grande con las escuelas. Ahí hay una falencia tremenda del Estado que manda a una persona no capacitada a hacer una tarea para la cual no tiene atribuciones. Nos encontramos en el territorio con un caos. Trabajadores, gasistas desparramados por todos lados sin que nadie concentrara la información ni tuviera metodológicamente una intervención. Esto es así. ¿Creerán que lo van a solucionar poniendo preso al gasista? Cuando termine esta parte de nuestra columna le vamos a mostrar un cuadro que habla de lo patético de la situación de la provincia. Pero hoy la diputada Florencia Saintú estuvo hablando de este tema porque hay alarma, no solamente en toda la provincia, sino que se concentra también en la propia ciudad de La Plata.
50 escuelas con el servicio alimentario suspendido. Todos sabemos la situación tan tremenda que se está pasando en las escuelas. Acá lo que es muy impactante es como la gobernadora, salvo en los programas de televisión que ha tenido que ir a echarle la culpa a otros, no se hace cargo de nada. Un electrocutado, una persona que pudo morir. Veamos su propia narración. Fernando Tosetti se llama. Esto sucedió en Melchor Pacheco. Habla el docente electrocutado, nos decían, pericia, Melchor Romero quise decir. Habla el docente electrocutado. Estuve semi-muerto, dice Fernando Tosetti. Bueno, esto es lo que pasa. ¿Nos quieren ver muertos a todos?, se pregunta en esta nota. La víctima que llegó en una situación complicada, salvó su vida. Pero ¿cuántas veces tenemos que jugar a la lotería con todo esto? Ahora lo que le quiero mostrar es una serie de cuadros que marcan la situación de las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver con un estudio oficial que se ha hecho por quienes hablan de condiciones y medio ambiente del trabajo. Mire estos tres cuadros. En el primero, ¿el estado de conservación de los artefactos de gas es seguro?, preguntan. La respuesta es no, el 67%. Un informe oficial. La instalación de gas ¿está en perfecto estado de conservación y mantenimiento? Dice que no, el 61%. ¿Se controla sistemáticamente la instalación de gas? Dice que no, el 75%. Pero sí son muy rápidos, en cambio, en general, y ahora pasamos a hablar del gobierno nacional, para aplicar la doctrina del odio, para aplicar la doctrina Chocobar, como les dicen ellos. La visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a Chocobar, que matara a una persona cuando ya no había ninguna necesidad y tenía la situación dominada, es una demostración de qué es lo que se quiere para la Argentina. Gatillo fácil, doctrina del odio, es una visita en la que llevaron unas masitas secas, unos sándwiches, los pusieron sobre la mesa y le dijeron al señor Chocobar: estamos con usted. Es una forma de decirle a todos los policías: estamos con ustedes. Si tienen que matar y matan, con nosotros no van a tener ningún problema. Vayan y maten. Maten por la espalda, maten cuando alguien huye, maten cuando alguien corre escapándose, maten por las dudas, porque al fin de cuentas uno no sabe qué es lo que tiene en la penumbra de pronto. Tiren, y tiren a matar, porque nosotros los vamos a respaldar. La teoría del gatillo fácil, que siempre ha conmovido a la opinión pública, rige a pleno. Vale la pena recordar cómo Bullrich y Macri defienden esta doctrina. Como presidente es siempre respetar la justicia como un poder independiente. Ahora yo quiero hablar como ciudadano. Yo creo que no entiendo, honestamente no entiendo cómo en un fallo que leí dice que estuvo todo bien hasta el último instante, donde los jueces dicen que se excedió el policía. Pero ¿cómo se excedió? Estamos hablando que el policía perseguía un asesino. Nosotros vamos a seguir pensando que el policía hizo lo que tenía que hacer. Nos parece que ir a un detalle tan específico como se planteó en el fallo, de que hasta un determinado momento estuvo bien y luego se excedió, nos parece no estar en ese momento, en esa situación. Esta violencia brutal que nos tira el Estado, la muerte de Liz, la muerte de Santiago Maldonado, la muerte, el asesinato de Rafael Nahuel, marca que estamos ciertamente en peligro. Es esta la gente que tiene en estos momentos el control del gobierno, los que representan al Estado. Un Estado que va proclamando su violencia, que la va haciendo ostensible y que se traslada en pequeños episodios a todos los niveles. El otro día el periodista Sebastián Lacunza contó lo que le ocurrió en un supermercado, donde le querían obligar a mostrar una cartera, y mostró la cartera, pero ese bolsillo chico también. Basta, dijo. Y vinieron 3 policías, lo insultaron de la peor manera, lo aporrearon desde el punto de vista intelectual. Fue atroz lo que sucedió, porque en cada detalle de la vida lo que se nota es que está bien cualquier cosa que hagan y que sea violenta, que venga de parte del Estado. Por eso lo de Maldonado. Por eso Patricia Bullrich piensa que Gendarmería actuó bien en lo de Maldonado.
Hace un año, ella, el gobierno y los medios mentían y mentían. Ahora estaba en Mendoza, Santiago Maldonado. Ya habían pasado unos cuantos días, ya lo habían ubicado en Entre Ríos, ya lo habían puesto en un camión, ya había hablado un cura. El cura es el que habla hoy. Mire esta información respecto a dónde estaba Santiago. Esta versión que habla de Santiago Maldonado en la provincia de Mendoza. Bueno, mire, el día domingo 6, enviado por un sacerdote ahí de la parroquia, lo manda a una persona, un joven, más o menos de esa edad, 27 años. En lugar de investigar, en lugar de querer saber la verdad, en vez de tapar a la gendarmería tratando de ver cómo se podían cubrir, en vez de mandar funcionarios que iban a trabajar al lado de Otranto para convertir a Otranto en el más penoso juez de la Patagonia, en vez de hacer lo que tenían que hacer, estaban pinchando los teléfonos de la familia Maldonado. Estaban tratando de decir que Maldonado no estaba allí. Andaba por los caminos de la Argentina, burlándose de su familia, de sus amigos, de todos. Es increíble. Yo le quiero recordar día por día porque es bueno que no perdamos de vista la infamia de los medios de comunicación y del propio gobierno en su comportamiento. Muy bien reflejado, como le hemos dicho cada día, por la película Camino a Santiago, de la que vamos a tomar a una mujer mapuche, que es un verdadero ejemplo de lucha. Hay un resurgir de nuestros jóvenes, nuestro huechequeché, y nuestra juventud está formulándose una pregunta muy importante que es en ese retorno a la Mapu, a la tierra, Huiñón Tualu, Tañima Pumeu, decimos volver a nuestra tierra, la Culfi Mapu, a los territorios antiguos nuestros. ¿Cómo va a ser? La película es El Camino de Santiago y hay que verla. Por lo que importa desde el punto de vista periodístico, de la verdad, por el republicanismo, pero también, dolorosamente, por la inmensa calidad que tiene esta película de Tristán Bauer. Pero hoy estuve conversando, le voy a dar un minuto, con Moira Millán, porque mire lo que le está pasando a esta mujer. La persiguen ahora a ella, la quieren meter presa, de 2 a 4 años, porque participó de una ocupación, no de una toma, en el juzgado de Otranto. Y Otranto ahora, en venganza, quiere meterla presa de cualquier manera. Mire estos padecimientos. Bueno, lamentablemente nunca vengo de paseo ni a hacer turismo por Buenos Aires. Cada vez que vengo es porque dicen que Dios atiende en Buenos Aires. Y lamentablemente es traer la voz y la visibilidad de una pesadilla que se ha perpetuado, que se ha instalado, parece ser, para no salir por lo menos de lo inmediato, que tiene que ver con la persecución judicial, no solamente la persecución judicial, sino también las amenazas. En este caso estoy teniendo reuniones con organismos de derechos humanos, con organizaciones sociales, porque el día 29 tengo una indagatoria por una denuncia que me hace el juez Otranto. No sé si recuerdan que el año pasado el juez Otranto, que tuvo un pésimo desempeño justamente en la causa de investigación de la desaparición forzada del compañero Santiago Maldonado, ordenó allanamientos violentos en los que se produjeron vejámenes, torturas, situaciones terriblemente agresivas contra nuestro pueblo. La justicia está pidiendo de 2 a 4 años de prisión para mí. Y por supuesto no tengo fe en la justicia, no creo en el aparato legal que administra en estos momentos la justicia, y quiero administrar desde siempre, digamos. Hay lamentablemente una lógica enquistada en la administración de justicia que estigmatiza siempre a los pueblos indígenas, entonces no tengo esperanza. Y mañana vamos a considerar toda la opacidad de la democracia y todo lo que se tergiversó la elección pasada con la declaración de Martín Lanata, un hombre que está preso a perpetuidad y que se convirtió en el gran testigo del Grupo Clarín para poder opacar la democracia, eclipsarla y convertir a Aníbal Fernández en un perdedor. Ahora el propio Lanata dice que lo usaron
que le dijeron que tenía que meter a Aníbal Fernández en su declaración. Pero lo vamos a dejar para mañana porque queremos darle un contexto muy especial, que es pensar la democracia, lo que está sucediendo con la democracia. Quiero este último minuto para mandarle un abrazo más a Milagro Sala, que está en situación de aislamiento en la cárcel de Salta, donde la han confinado. En este momento empieza un gran festival para ella, para juntar fondos, además, con mucha música, pero también con mucho dolor, en el Teatro Roma de Avellaneda. Está aislada, en una celda de aislamiento, Milagro Sala. Mientras tanto, los organismos de derechos humanos le piden a la Corte Suprema que haga cumplir lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos, que fue muy clara, o la libertad. Lástima que dio a elegir, porque lo que tenía que pedir y exigir era la libertad. Pero igual, un poco tibiamente, pero enérgica en cuanto a la parte de que algo había que cumplir, decía, y si no, verdadera prisión domiciliaria, no aquella a la que la condenó Gerardo Morales a través de sus jueces de cartón. Es para decir, lamentablemente, que en la Argentina de hoy, ni justicia. La seguimos mañana.